Más de una vez he regresado a casa después de una exitosa campaña en la cual he visto la gloria de Dios, lleno de emoción y satisfacción por las cosas que el Señor ha hecho. Pero también he regresado más de una vez a llorar en oración ante Dios porque los resultados que se esperaban no fueron los cosechados. Pocas almas convertidas, pocas sanidades de enfermos y cierta satisfacción en los rostros de los colaboradores más íntimos. ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿Por qué se ha tirado la red y los peces no han llegado? ¿Por qué se ha orado por los enfermos y muy pocos han sanado? Estas y otras preguntas serán contestadas con la ayuda de Dios durante el desarrollo del presente libro. Siempre he creído que el cristiano es más grande de rodillas que de pie, porque en el secreto de la recámara es donde se obtienen las grandes victorias espirituales. Y los frutos que se recogen en una campaña o actividad evangelista son solamente el resultado de una siembra hecha de rodillas, a solas con Dios en nuestro aposento. Me sorprendo al ver cómo se ha devaluado la vida cristiana en la actualidad. Hay mucho tiempo para diferentes cosas, pero ¿lo hay para la oración? Esto explica la falta de unción en los púlpitos, la proliferación de cristianos que son solo de nombre y la existencia de creyentes sin poder, derrotados ante el más mínimo ataque de Satanás. Me conmueve el ver las multitudes dispersas, como ovejas que no tienen pastor, corriendo de un lado para otro. Es muy triste el observar que algunos caen en las garras del ocultismo, con su gama de movimientos satánicos, mientras que otros se vuelven escépticos. Siento que las fuerzas del mal abrazan cada día más con sus tentáculos de iniquidad a esta humanidad que agoniza en busca de una última esperanza. Solo Dios podrá cambiar el curso de la historia por medio de los hombres de oración que estén dispuestos a orar hasta que haya seguridad de victoria. No me presenté como dogmático e infalible en lo que expreso. Tampoco tomo la pluma para herir y criticar a los que conmigo han iniciado el doloroso peregrinaje hacia Canaán celestial. Más bien, me presento como un hijo agradecido de Dios, a quien el Todopoderoso se complació en llamar a las filas del santo ministerio y colocar detrás de un púlpito para anunciar las verdades eternas. Amado lector, no importa que no sepas predicar, con que solo sepas orar, habrás desarrollado un ministerio tan grande como el del mismo Jesús. Quisiera Dios usar las páginas de este libro para motivarte en mantener una vida de oración. Capítulo 1. Un llamado de urgencia. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 40 y 41. La Biblia está llena de odios, de historias que nos narran éxitos y fracasos. Pero allí, en la quietud de sus páginas, saltan a nuestra vista aquellos relatos que están salpicados de victorias obtenidas como resultado de oraciones elevadas a Dios en momentos en los cuales más se necesitaba el socorro de lo alto. Orar es tocar el cielo. Es hablar con Dios y derramar nuestra alma ante Él con un deseo profundo de alcanzar lo que pedimos. Es contarle con nuestras propias palabras lo que sentimos y sufrimos, sin acudir a un lenguaje florido, sino lleno de sinceridad. Cuando aprendemos a estar a solas con el Señor,
adquirimos una profundidad espiritual mayor y más acercamiento pleno a Él. A veces oramos entre palabras entrecortadas por el llanto. En otras ocasiones lo hacemos por entre el murmullo dulce y apacible. También puede ser un clamor agonizante, sobre todo cuando tenemos urgencia de que los cielos se abran y vengan a nosotros la respuesta divina. Los cielos nunca se han cerrado ante el clamor de un cristiano de oración. Las nubes de la opresión, el engaño y la maldad se han desvanecido cada vez que el Hijo de Dios ha penetrado en esa dimensión espiritual donde la noche se cambia en día y el fracaso en éxito total. Esta es una época de crisis política, económica, moral y espiritual. Las gentes corren de un lado para otro en busca de una respuesta a sus inquietudes. Por todos los extremos del horizonte pululan religiones satánicas en las cuales se invoca directamente al diablo. Otros acuden a los astrólogos, magos, adivinos, agoreros gurús y en busca de desesperada paz y libertad. La hora en que vivimos es dramática. Nuestro mundo está convulsionando por la violencia, la guerra y el desenfreno moral, que avanzan totalmente fuera de control. En Colombia solamente son más de 400.000 las mujeres que practican a diario y de forma abierta la prostitución, exhibiendo en oferta vergonzosa sus cuerpos, tanto en las ciudades grandes como en las pequeñas del país. Muchos jóvenes caen en sus garras y como consecuencia se contagian con toda clase de enfermedades venéreas. La delincuencia juvenil y la corrupción de menores aumenta cada día como resultado de los hogares destruidos por el divorcio o la incomprensión familiar, donde se ha perdido el respeto de los padres e hijos. En las universidades y colegios se practica clandestinamente la prostitución o proliferan las drogas alucinógenas. Ante esta realidad, ¿podemos cruzarnos de brazos y hacernos a la idea de que todo anda bien? Amado hermano, Dios nos hace en esta hora un llamado de urgencia. No esperemos a que las almas busquen nuestros templos. Vayamos a ellas y rescatémoslas para Cristo. El horizonte de esta humanidad es oscuro y tenebroso. La solución no vendrá de una educación mejor, ni de conquistas espaciales más grandiosas, ni de un tecnicismo mayor o del aumento de la carrera armamentista. Tampoco dependerá del triunfo de este o aquel partido político, ni siquiera del dominio del comunismo o del capitalismo. La única esperanza es Dios, a través de la Iglesia. A menos que Él intervenga en el escenario del mundo por medio de su pueblo, no podrá aclararse el porvenir de las naciones. Esos gritos que emergen de todas las clases sociales en busca de paz y libertad, no demuestra que el hombre está enfermo y enmohecido por dentro. Vive acompañado de muchos, pero se siente solo. Viaja a otros cuerpos celestes tratando de escapar de la realidad presente, pero es impotente para encontrarse a sí mismo y por ello está lleno de dudas y temores. El hombre es el único animal capaz de destruirse a sí mismo. En cambio, los animales irracionales usan su instinto de conservación, de manera que nunca han protagonizado una primera o segunda guerra mundial. Por el odio arraigado en el corazón humano, miles de cadáveres han quedado sepultados en Hiroshima,
Nagasaki, Vietnam, Irán, Irak, Afganistán y el cercano Oriente. Por otro lado, los países que en épocas pasadas fueron faros que iluminaron el mundo con la verdad de Cristo, hoy han traicionado a Dios. Le han dicho que no lo necesitan, y una ola de rebeldía, amor libre y orgía sexual se ha levantado en ellos como una nueva mística juvenil, rechazando así toda idea de Dios. Este es el drama del hijo pródigo, que se ha ido lejos de la casa paterna y está en la posilga de los cerdos, sucio y hambriento, con su conciencia adormecida por el pecado. Cuando escucho aquella exclamación de Knox, «Señor, dame a Escocia o me muero», o la de Henry Martin al desembarcar en las costas de la India, «Que me consuma aquí por Dios», cuando veo la abnegación de David Brainerd, quien, tendido sobre la nieve, oraba por los indios mientras tosía sangre que salía de sus pulmones destrozados por la tuberculosis, o la pasión de Whitefield, quien cruzó el Atlántico 13 veces en un pequeño barco para predicar en las colinas de América, me pregunto, ¿dónde están las exclamaciones de la iglesia hoy? ¿Dónde están los cristianos que encarnan esa misma visión? ¿Dónde los predicadores que sacrifican una noche de sueño para interceder ante el trono de Dios a favor de los perdidos? En cierta ocasión, un hombre le lanzó el siguiente desafío a un cristiano. El Evangelio es un arma mucho más poderosa para la renovación de la sociedad que nuestra propia filosofía marxista. Sin embargo, seremos nosotros los que finalmente los derrotemos a ustedes. Los comunistas no jugamos con palabras, somos realistas, y puesto que estamos determinados a alcanzar nuestro objetivo, sabemos cómo conseguir los medios. De nuestros salarios y sueldos, nos quedamos estrictamente con lo necesario y renunciamos a nuestro tiempo libre y parte de nuestras vacaciones. Ustedes, sin embargo, dan un poco de tiempo solamente y casi nada de dinero para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede alguien creer en el supremo valor de este Evangelio si es que ustedes no lo practican, no divulgan y no sacrifican en él tiempo ni dinero? Nosotros creemos en nuestro mensaje comunista y estamos listos para sacrificar todo por él, incluso nuestra vida. ¿Qué podrá responder la iglesia de hoy a este desafío? ¿Qué responderás tú, amable lector, en este momento? Una serie de hechos deberían hacernos recapacitar sobre este llamado de urgencia que Dios nos hace. Las estadísticas nos dicen que en la próxima hora, unas 5.000 personas morirán de hambre y 7.000 por otras causas en todo el mundo. Al mismo tiempo, nacerán 10.800 bebés y la mayoría de ellos en lugares donde poco o nada se conoce de Cristo. Aunque hay aproximadamente 1.000 millones de cristianos en el mundo, unos 5.000 millones de seres humanos no lo son. Menos del 5% de la población europea es cristiana y por lo menos el 95% de los habitantes del vasto continente asiático, que contiene más de la mitad de la población mundial, no son cristianos. En Gran Bretaña, por ejemplo, se está presentando cada año una disminución de miembros en las iglesias cristianas, a tal punto que algunos han tenido que vender sus templos. Muchos de estos lugares han sido comprados por la secta de los Hare Krishna, que en la actualidad ha levantado comunidades que reúnen a más de 1.000 adeptos.
Es cierto que solamente en lo que va del siglo ha habido más mártires cristianos que en toda la historia de la Iglesia de Jesucristo, pero en su mayoría en los países situados detrás de la cortina de hierro. Cientos de mártires han muerto por su fe en el Señor, ahogados, quemados, martirizados, mutilados los pies, las manos y la cabeza. China, Rumania, la Unión Soviética, India, Papúa, Nueva Guinea, Kenia, Zaire y otros lugares han sido centros de estas masacres humanas. Sin embargo, en lugares donde la persecución no es tan violenta, la Iglesia duerme el sueño de la indiferencia y la apatía. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestras ambiciones egoístas, a sacrificar nuestro dinero, tiempo, posesiones y comodidades para empuñar la bandera de un evangelio transformador que lo exige todo? Me parece oír la voz de Pablo decir: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. El evangelista Leighton Ford, en su libro La Gran Minoría, nos presenta la historia de un misionero amigo suyo que se hallaba trabajando en Indochina. Pero creo que nosotros vamos a conquistar el mundo porque el cristianismo significa algo para ustedes, pero el comunismo lo significa todo para nosotros. Me conmueve la consagración profunda de este hombre a su causa. Los miembros del Islam y del comunismo avanzan hasta los últimos rincones de la tierra, mientras nosotros seguimos de brazos cruzados sin evangelizar, ni orar, llorar y agonizar por las almas perdidas que hay alrededor del mundo. La Iglesia del Señor tiene una gran responsabilidad ante este reto que se nos presenta. Un mundo agonizante que llora cuando ríe. ¡Oh! Que Dios levante hombres y mujeres, jóvenes y aún niños que sepan llorar ante su trono, que sepan esperar ante el altar de la oración, para luego poder contrarrestar estas fuerzas violentas y malignas que, como un manto negro, se extienden sobre esta humanidad. Pero la Iglesia de Jesucristo no ha entendido esta verdad. Poco a poco se ha ido perdiendo esa visión misionera. Esto repercute en la falta de obreros, en la existencia de congregaciones carentes de poder y, lo que es peor, distanciadas por fragmentaciones denominacionales que impiden que se cumpla la oración y el deseo que Jesús expresó la noche antes de morir: para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. Mientras tanto, hacen eco en nuestro corazón las palabras que Jesús dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Cuán avergonzado me siento al no encarnar el deseo de Jesucristo. Pasamos horas predicando, enseñando, escuchando, hablando de diferentes temas, pero dedicamos poco tiempo a la oración. Estamos poco dispuestos a realizar esa actividad tan importante. Nuestros ojos están tan secos como un desierto, escasos de lágrimas que se derramen por un mundo que se muere sin esperanza alguna. Los discípulos estaban cargados de sueño, mientras el Hijo de Dios agonizaba en el huerto de Getsemaní por los perdidos de todas las generaciones y aún por la iglesia actual. ¿Cuántas plegarias elevaría su Padre en aquella noche oscura y tenebrosa?
Yo creo que muchas. Mientras tanto, sus discípulos dormían. Qué solo se siente uno cuando sus más allegados lo abandonan para sumergirse en el sueño de la indiferencia. La iglesia de hoy duerme un sueño de apatía ante la necesidad de la oración. Es cierto que son muchos los males que como pueblo de Dios padecemos. Embarga el corazón de Jesús por causa de nuestra indiferencia. Mientras esto sucede en la iglesia, afuera las discotecas se llenan de jóvenes que van en busca de placer carnal. Las cárceles permanecen repletas de individuos que han infringido la ley. Los hospitales de moribundos. Las calles de las ciudades grandes y pequeñas de homosexuales, lesbianas y drogadictos que caminan con mirada meditabunda, como buscando una puerta de escape para sus grandes males. ¿Y la iglesia? ¿La iglesia en dónde está? Durmiendo el sueño de la indiferencia, de la apatía y el desinterés por los perdidos. No hay tiempo para consagrarse. Se ha perdido la sensibilidad espiritual. Caigamos ahora mismo de rodillas. Postrémonos de hinojos y lloremos en oración. Pidamos perdón a Dios por nuestra negligencia y aprendamos a orar para que no caigamos en la tentación.